¿Cómo están, compañeros? Perdón por este pequeño lapsus. Hemos tenido una baja en relación a la plataforma de Zoom, pero ya estamos de vuelta con señal y obviamente estamos retomando el desarrollo de nuestra clase. Como les había mencionado, los valores democráticos, y habíamos estado hablando directamente que de qué es democracia, y habíamos visto que democracia es un sistema de gobierno que se inició ¿en qué? En el siglo V antes de Cristo, justamente con los griegos, y que ha llegado hasta nuestros días como un modelo ideal a construir en el que el poder radica directamente en el pueblo. De allí que viene su nombre, demos, que significa pueblo, kratos, que significa gobierno. Al ser el pueblo el que gobierna, instaura una política favorable a sus intereses y necesidades. El pueblo es el que tiene la potestad de nombrar a sus mandatarios, dar seguimiento y control a su gestión o destituirlos. Además, participa públicamente de la toma de decisiones. Justamente es lo que nosotros hacemos dentro de nuestra realidad social, dentro de nuestro Estado. La democracia no solo es una forma de gobierno, sino una forma de vida en la que los derechos de todas las personas se respetan sin distinción de su condición étnica, etaria, de género o de procedencia, porque reconoce a todas las personas como iguales ante la ley. Esto motiva que relaciones entre las personas sean horizontales, entre iguales y no verticales, es decir, entre superiores e inferiores. Las decisiones deben tomarse en consenso mediante un diálogo en el que los diversos grupos sociales expongan sus puntos de vista y también sus intereses. Aunque es la mayoría la que decide, no por ello se pierde de vista el respeto y la consideración a la posición de las minorías. Todos son tomados en cuenta dentro de todos los procesos democráticos dentro de nuestro Estado. Los principios que están presentes en el régimen democrático ecuatoriano son justamente el respeto, la libertad, la tolerancia, la participación, la igualdad, el consenso, la justicia, la pluralidad, la multiculturalidad, la responsabilidad, la solidaridad y la fraternidad. Esos son los principios sobre los cuales descansa la democracia en nuestro Estado y sobre los cuales se ha construido todo este proceso democrático del Estado en el cual nuestros deberes y nuestros derechos son siempre respetados, indistintamente de los grupos al que pertenezcamos. En cuanto a los fundamentos de la democracia se fundamenta en tres principios o tres pilares fundamentales, como es la Constitución, que es la ley suprema que rige a nuestro Estado; otro de los procesos, la separación de poderes; y por último, la participación ciudadana. Todos tienen la misma capacidad y las mismas oportunidades de participar en los eventos o en las instancias que requieran de atención prioritaria de parte del Estado. En relación a la Constitución establece la estructura de nuestro territorio, los derechos, los deberes de los ciudadanos y el sistema de gobierno que ha de regir en nuestro Estado. Eso está establecido en nuestra Constitución. Otro tema importante es la separación de poderes. La separación de poderes consiste en que todos los estados democráticos existen tres órganos o funciones independientes entre sí para evitar que una persona pueda acaparar todo el poder, como es la función ejecutiva, legislativa y judicial. En nuestro país se han incorporado dos más a partir de la reforma del año 2008. Obviamente tenemos cinco poderes en nuestro estado. El primero, la función ejecutiva, que está representado por el presidente de la República, los ministros; la legislativa, que está representado por los asambleístas; la judicial, por los juzgados, la fiscalía, la Contraloría General del Estado; la Policía Nacional está incluida ahí; el Consejo Nacional Electoral, que obviamente está constituido por las diferentes instancias de Estado correspondientes a elecciones; y por último, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esos son los cinco poderes que están establecidos y están reconocidos en nuestra Constitución a partir de su reforma del año 2008. Y por último, justamente tenemos la participación ciudadana. Esa se basa en el principio de la soberanía del pueblo. Todos los ciudadanos mayores de 16 años pueden elegir a sus representantes, que se agrupan en partidos políticos. De los 16 años hasta los 18 años se considera un voto facultativo.
Eso quiere decir que si es que desean, pueden ir a votar y si no, no pasa absolutamente nada. No obstante, desde los 18 hasta los 50 o 60 años, creo que está establecido en nuestra ley, obviamente que ese sí ya es un voto coercitivo, es un voto obligatorio. Si no asisten los ciudadanos, obviamente pueden ser sancionados. En relación a este tema, vamos a hablar sobre nuestra Carta Magna, nuestra Constitución de la República. La Constitución de la República es un documento legal el más importante que rige la vida de nuestro país. También se la denomina Carta Magna y contiene el modelo de país que queremos construir. La Constitución fue aprobada a través de un referéndum por toda la población. Nuestra constitución está constituida por 444 artículos, en los cuales se establecen los elementos del Estado, los derechos ciudadanos, las garantías constitucionales, la organización de Estado y el régimen del buen vivir. Y justamente en algún momento nosotros vamos a topar las garantías constitucionales. ¿Quién de pronto en nuestra vida no hemos tenido algún problema jurídico, algún problema legal? Ahí se establece justamente este proceso, estas garantías constitucionales. Tienen que ser respetados para que el proceso legal obviamente cumpla todo lo establecido, no sea un avasallaje de las instituciones del Estado o de determinadas personas. Todos tienen la misma oportunidad de participación en estos procesos. Uno de los eventos importantes en los cuales obviamente tenemos que ver es el summa causa o buen vivir. Ese es un camino a seguir. Vamos a ver en qué consiste, cuáles son las características. La Constitución plantea un gran desafío que es alcanzar el buen vivir o este precepto ancestral que se denomina summa causa, estado de plenitud y armonía que se logra a través de la satisfacción de las necesidades básicas, la consecución de una vida y muerte digna, una convivencia amorosa y en paz con las otras personas y también la naturaleza, el ejercicio de la libertad y la valoración de los unos a los otros como diversos pero al mismo tiempo iguales. Nosotros, desde el punto de vista de nuestra Constitución, lo que establece en el artículo número 1, todos somos iguales ante la ley, a todo el mundo nos reconoce, ¿no es cierto? Pese a ser diferentes, obviamente si nosotros solo vemos en relación a las tres regiones que nosotros tenemos aquí, el costeño tiene su propia forma de ser, el serrano de igual manera y obviamente el amazónico de igual manera, pero todos somos hermanos, todos convivimos dentro de esta región y obviamente todos somos iguales como seres humanos, todos somos iguales. En relación al Estado y la Constitución, el Estado, a través de las leyes, las políticas, los bienes y los servicios, debe garantizar y hacer efectivo el buen vivir y todos los derechos garantizados o consagrados en nuestra Constitución. La Constitución reconoce la división de poderes entre la función legislativa, la ejecutiva, la judicial, la electoral y de transparencia y control social. Justamente aquí tenemos los cinco poderes que de pronto puede ser obviamente parte de alguna pregunta que les pueda salir en el examen. Entonces ya saben. La Constitución reconoce la división de poderes entre las funciones legislativa, la ejecutiva, la judicial, la electoral, la de transparencia y control social. En el tema judicial es importante señalar que por primera vez en la historia de nuestro país, el Estado establece la convivencia de dos sistemas de justicia. ¿Cuáles serán estos? ¿Han escuchado ustedes la famosa justicia indígena? Entonces aquí justamente esas son las dos formas de justicia que tenemos en nuestro país. El Estado obviamente establece la convivencia de dos sistemas de justicia, la justicia ordinaria y la justicia indígena. La justicia ordinaria obviamente constituida por todos los tribunales, la fiscalía, los juzgados, la Policía Nacional y todos los estamentos de justicia. Y la justicia indígena obviamente los que se deben en relación a los consejos indígenas, a las confederaciones indígenas. Pero ¿cuándo se aplica la una y cuándo se aplica a las otras? Las cuales deben coexistir de forma respetuosa, armónica y coordinada en el marco del respeto a los derechos humanos. Por ende, en ambas justicias no puede haber penas capitales, como decir la pena de muerte, no puede establecerse en ninguna de ellas. Eso como una característica fundamental. A nivel económico, nuestra Constitución propone un régimen de desarrollo que busca mejorar la calidad de vida de la población a partir de un modelo económico justo y también solidario en el que se distribuya equitativamente los beneficios económicos y en el que se preserve la naturaleza. Sobre todo, todas las actividades económicas deben buscar preservar el derecho, obviamente, de la naturaleza
Y en nuestro estado, obviamente, se ha establecido justamente el Código de la Naturaleza. Recordemos que la naturaleza, igual que el hombre, son sujetos de derechos, así es que tienen que tener mucho cuidado. Cuando de pronto dicen, no voy a quemar este bosque, voy a dañar estas plantas, o en el mal momento que ustedes se encuentren y dañen una planta endémica, maten una planta endémica, prácticamente ustedes no solamente pueden estar sujetos a una sanción pecuniaria, esto quiere decir en remuneración económica, sino también pueden ser con privación de libertad. Nosotros que sobre todo tenemos que tener tanto en flora y fauna, cuidado con las especies endémicas. En cuanto al Estado y el gobierno, ¿qué es el Estado? El Estado es una forma de organización social creada en un espacio geográfico determinado, compuesto por un conjunto de instituciones públicas que tienen el poder de organizar la vida económica, social, política y de una sociedad a través de un marco jurídico determinado, protegiendo su soberanía y haciendo uso de la fuerza de ser necesario. En cuanto a las instancias de gobierno, el Estado ecuatoriano se encuentra organizado territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias. Las parroquias están organizadas en GATS. Obviamente aquí ustedes pueden ya ir determinando. Nosotros siempre estamos hablando, por ejemplo, en cada uno de los sectores, indistintamente donde ustedes vivan, pueden hablar de los GATS parroquiales, de los GATS cantonales, de los GATS provinciales. Antes eran simplemente los consejos, eran el consejo municipal, el consejo provincial, pero dentro de un proceso de reorganización, obviamente que está establecido en el COTAD, que es otro reglamento, otra ley que establece la división y autonomía de determinados sectores, obviamente se estructuró este término que es GAD. ¿Qué es GAD? Es gobiernos autónomos descentralizados. Al hablar de gobiernos autónomos descentralizados significa que ellos obviamente tienen que gestionar sus propios recursos a fin de administrar correctamente todos los servicios que van a prestar a cada uno de sus ciudadanos dentro de sus organizaciones territoriales. Dentro de estas características, nosotros tenemos los GATS provinciales, conocidos como consejos provinciales. Los GATS cantonales están organizados por, obviamente, GATS locales, conocidos como municipios, y las parroquias, que son los GATS parroquiales, conocidos también como juntas parroquiales en otras instancias. Estas instituciones, al igual que el Estado Nacional, requieren de ser administrados por un gobierno electo democráticamente. Y justamente como les había mencionado, nosotros ya estamos prestos y estamos a pocos meses, obviamente, de iniciar todo este proceso de campaña electoral justamente para elegir justamente a estos gobiernos autónomos descentralizados, quienes van a estar a cargo, tales como los concejales, tales como alcaldes, prefectos y todos los gobiernos, obviamente dentro de los gobiernos autónomos descentralizados distribuidos a nivel nacional. En cuanto a las funciones del Estado, vamos a ver cuáles son las funciones del Estado y aquí nosotros tenemos justamente las 5 funciones que tiene nuestro Estado. La función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función electoral y la función de transparencia y control social. Y vamos a ver qué es lo que hace y cuál es su función en relación a nuestro Estado. La función ejecutiva es dirigida por el gobierno a través de ministros y demás instituciones pertenecientes al gobierno central. Su función es emitir las políticas públicas que rigen la vida de un país. En cambio, la función legislativa está conformada por la Asamblea Nacional. Su función es elaborar y aprobar leyes, normas y demás regulaciones para la vida de un país. Y muchos de estos funcionarios, que obviamente están hoy en funciones actualmente, a las personas, al pueblo en general, cuando tienen desconocimiento de la ley, les lavan el cerebro y les mienten, especialmente en procesos electorales. Muchos de ellos que están candidatos para asambleístas dicen, yo les voy a gestionar para que se asfalte su barrio, para el alumbrado de su barrio. Ellos no pueden hacer eso. Porque su función, en el caso de ser elegidos como asambleístas nacionales, la función es elaborar leyes, aprobar leyes, normas y demás regulaciones para la vida de un país. Ellos no están encargados de ni administrar ni de gestionar nada. Ellos simplemente se encargan solo de hacer leyes. Y eso tienen que tener muy en claro.
En cuanto a la función judicial, esta comprende el sistema ordinario de justicia con sus diferentes instituciones, tales como juzgados, fiscalías y Policía Nacional. La función electoral está integrada por el Consejo Nacional Electoral, conocido en sus siglas como CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral, que es el TCE, que se encarga de la organización, dirección y ejecución de los procesos electorales del país. Y por último está la función de transparencia y control social. Está integrada por la Contraloría General del Estado, en sus siglas CGE, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPSCS, las superintendencias de bancos y de compañías y la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es fundamental porque muchos de ustedes y siempre nosotros en nuestra vida diaria, siempre vamos a tener dificultades y vamos a tener algún tipo de tropiezos con la ley. Y si ustedes no tienen dinero, si ustedes no pueden pagar una defensoría privada, eso quiere decir una asesoría, una defensa técnica con un abogado particular, ustedes deben recurrir justamente a este nivel de justicia, que es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo son abogados públicos y gratuitos, obviamente, que van a buscar a defender, obviamente, o tratar por lo menos de defender sus derechos en cualquier problema o litigio que ustedes encuentren. La función, obviamente, del Consejo de Transparencia y Control Social es controlar el funcionamiento de las entidades del sector público y el sector privado, promover la participación ciudadana y combatir los actos de corrupción. Ese es el objetivo principal de la función de transparencia y control social. Entonces, aquí nosotros hemos visto, obviamente, las 5 funciones que tiene nuestro Estado: la función ejecutiva, la función legislativa, la judicial, electoral y la de transparencia y control social. En cuanto al ejercicio de ciudadanía, cómo obviamente cada una de estas autoridades llegan a su poder? Justamente es por esta parte que se denomina el ejercicio de la ciudadanía. ¿Cuándo ejercemos nuestra ciudadanía? Cuando nosotros nos acercamos a nuestras urnas y obviamente depositamos nuestro voto. Cuando hacemos prevalecer nuestros derechos y otras actividades más, ahí estamos haciendo uso del ejercicio de la ciudadanía. Pero, ¿qué es ciudadanía? El concepto de ciudadanía surgió en la antigua Grecia. Los griegos nos siguen dejando todos estos preceptos importantes dentro de la organización social. El concepto de ciudadanía surgió en la antigua Grecia hacia el siglo V antes de Cristo. Al igual que el concepto de democracia, este término fue retomado en Francia en el siglo XVIII. En primer lugar, para referirse a las personas que vivían en las ciudades y luego en la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano en el año de 1789, que fue obviamente la antítesis, eso quiere decir que fue el inicio de la Declaración de los Derechos Humanos. Hoy la palabra ciudadano hace referencia a las personas que nacen y viven en un determinado territorio y que tienen como característica común su pertenencia a ese espacio organizado, como puede ser un país donde adquieren derechos, pero también obligaciones. Todos nosotros tenemos derechos, pero no solo nosotros tenemos el derecho a recibir por parte del Estado, así como nosotros tenemos derechos, nosotros también tenemos obligaciones al Estado. Y eso nosotros ya vamos a ver en las siguientes clases. En cuanto a la evolución histórica del concepto de ciudadanía, antes la ciudadanía era una condición exclusiva para ciertas castas de personas. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana de 1830 establece lo siguiente en el artículo 12, la primera constitución que dio vida a nuestro país, la de 1830. Vamos a ver qué dice en el artículo número 12. Para entrar en goce de los derechos de ciudadanía se requiere, primeramente, ser casado. Si eran solteros, no eran ciudadanos. O mayor de 22 años. Los que son menores a 22 años tampoco son ciudadanos. Tener una propiedad raíz. Si la gente no tenía plata, no era considerado, si no tenían un terreno, no eran considerados ciudadanos. Valor libre de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industria útil. Eso quiere decir, a ese entonces, estamos hablando del año de 1830, luego prácticamente de todos estos procesos de guerras, de independencias, donde los ciudadanos se dedicaron a luchar y obviamente estaba coercionado el derecho a la educación, pues obviamente era considerado algo que estaba fuera de lo normal.
Los españoles les querían analfabetos a todos para poderles dominar. Obviamente ninguno podía haber sido considerado como ciudadano. O también como sirviente doméstico jornalero y sobre todo, imagínense este precepto final saber leer y escribir. Para la época, vuelvo y repito, solo para los españoles era permitido ingresar a las escuelas. Para el resto de la población común, no. Entonces, por lo tanto, todo mundo era analfabeto. Nadie sabía leer y nadie sabía escribir, excepto determinadas personas que de forma clandestina lo aprendieron. Por lo tanto, este articulado, el artículo 12 de la Constitución de 1830, prácticamente era una constitución que excluía a la mayoría de ciudadanos. No podían ser la mayoría considerados como ciudadanos. Por lo tanto, quedaban fuera las mujeres, los niños, las niñas, los indígenas, los afrodescendientes, los extranjeros y los pobres, prácticamente todo el mundo. La constitución actual cambia esa situación y reconoce como ciudadanos y ciudadanas a todas las personas nacidas en el Ecuador, sin distinción del sexo, edad, etnia, cultura, residencia o condición económica. Los extranjeros, incluso que viven en el Ecuador, aunque no son ciudadanos ecuatorianos, tienen los mismos derechos y deberes que un ciudadano ecuatoriano. Si lo desean, pueden adquirir la nacionalidad ecuatoriana sin perder la de su país de origen, es decir, pueden tener la doble nacionalidad o la nacionalidad dual que se conoce. Entonces, acá en nuestra constitución, obviamente, a partir de 1979 en adelante, ya se vuelve una constitución más, dentro del proceso más reconociente dentro de todos estos procesos en relación a la ciudadanía. Pero obviamente esta ciudadanía no solamente son derechos que nos establecen, la ciudadanía también está enmarcada o reviste de determinadas responsabilidades de cada uno de los ciudadanos, incluidos a todos. Y justamente vamos a ver en qué consiste la ciudadanía responsable. La ciudadanía es más que un documento de identidad que otorga derechos. Ser ciudadano ecuatoriano implica el cumplimiento de leyes, lo que significa que ser una ciudadanía responsable que respete a los demás que están en las mismas condiciones de ciudadanos y también de seres humanos. Muchas veces no lo hacemos así. Obviamente, esto obviamente no solamente sucede ahora, eso es de toda la vida, desde que se formaron los imperios, antes incluso de los imperios. El ser humano ya tenía un comportamiento agresivo, un comportamiento violento. Y es por eso que el primer código, que es el código Hammurabi, que surgió en el primer imperio de la humanidad, obviamente, ya se establecía determinadas leyes un poco laxas, obviamente, pero que ya iban regulando el comportamiento de los seres humanos dentro de una sociedad. En cuanto a una ciudadanía de integración regional, Ecuador es un país que promueve el buen vivir como marco transversal de su cuerpo legal, esto es leyes, ordenanzas, mandatos, entre otros. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir existen 12 objetivos que buscan originar una ciudadanía integradora que permita la participación de procesos o de unificación tanto nacional como a nivel internacional. En este sentido, Ecuador plantea que a partir del masivo flujo migratorio desde el país a inicios del siglo XX, es necesario crear políticas que permitan integrar al migrante en la sociedad. Es así que dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el objetivo 2 busca justamente auspiciar la igualdad, la cohesión, la exclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. De esta forma, en el objetivo 2.7 integrará o se intentará garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y social de personas en situación de movilidad humana, así como de sus diversos tipos de familias. Es decir, que se busca, entre otras cosas, el generar a partir de los procesos migratorios una ciudadanía integradora tanto nacional, regional y también internacional. En la parte final, obviamente, tenemos la ciudadanía universal. Este concepto aparece en los derechos, en la Declaratoria de los Derechos Humanos a partir del año de 1948, que establece que se deben respetar los derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de ser humanos, más allá de su pertenencia a un Estado o país determinado. La ciudadanía universal garantiza a las personas que viajan de un país a otro el ejercicio de sus derechos
humanos en su lugar de destino. Es decir, no serán discriminados por ser de otro país o hablar otro idioma y accederán a empleos, a la educación, a la salud, a la vivienda, a todos los derechos establecidos en cada una de sus constituciones. En Ecuador, los extranjeros tienen las mismas oportunidades que los ecuatorianos y es uno de los países cuya legislación respeta el concepto de ciudadanía universal, de los procedimientos de ingreso al territorio, concesión de residencia o también de naturalización. Por eso que muchas veces dicen, no, es que miren cómo los venezolanos tienen más derechos que los ecuatorianos. Y eso ya no depende del Estado. Justamente es de este tema de derechos internacionales, que es la ciudadanía universal, obviamente que está establecido y también que reconoce nuestra Constitución, obviamente sobre todo enmarcado en la Declaratoria de los Derechos Humanos a partir del año de 1948. Esos son los temas que nosotros hemos revisado en el contexto de este inicio de la unidad número 5 y última de este proceso educativo. Señores y señores, hemos llegado a la parte final del desarrollo de la presente clase. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente hora correspondientes a la materia de ciencias naturales. Así que nos vemos en la siguiente hora. Sigan con el proceso educativo. Qué risa.